El siguiente programa es para todo el mundo. Se recomienda a padres y docentes acompañar a los menores de edad para una mejor comprensión. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer la presencia de nuestra comunidad universitaria, igualmente la presencia de distinguidos rectores universitarios que nos acompañan en la mañana de hoy. Igualmente quiero saludar a quienes nos siguen vía internet por nuestro canal de televisión Canal 4 y a las personas que seguramente estarán en los auditorios que tenemos conectados internamente en la universidad. Desde el año pasado, la universidad inició todo un proceso para vislumbrar su futuro a 2 décadas. Entendimos que era indispensable mirarnos no solamente internamente, sino también en el contexto mundial y en el contexto latinoamericano, toda vez que nuestra universidad cree que tiene algo que aportar a ese desarrollo de región, a ese desarrollo de país y, por supuesto, enmarcado dentro de los desarrollos del mundo contemporáneo. De esta manera, quisimos contactar e invitar a 2 muy distinguidos internacionalistas en educación superior, el doctor Yamil Salmi y el doctor José Joaquín Brunner, quienes después de analizar nuestra petición aceptaron gustosos acompañarnos y hoy comienza su acompañamiento para que juntos podamos construir ese futuro deseable de nuestra universidad y con ellos estaremos trabajando durante el año 2015. Yo invito a toda nuestra comunidad a que tomemos ese reto y, tomado ese reto, acompañados de estas 2 personas de tanto valor internacional, entonces podremos terminar con un plan estratégico hacia el año 2030 que sitúe a la universidad en el contexto que le corresponde como universidad de vocación regional, fundamentalmente de la región Pacífico, pero aportando a ese desarrollo del país, sobre todo en la etapa que se viene del posconflicto en Colombia. El doctor Yamil Salmi es el primer conferencista que nos hablará sobre el contexto mundial de la educación superior y sus impactos en Colombia. El doctor Salmi, como toda esta comunidad lo conoce, es una persona
que ha trabajado en 90 países en el mundo, asesorando otros tantos gobiernos, otras tantas universidades en todos los continentes, y que fortunosamente hoy lo tenemos con nosotros para iniciar nuestro ciclo. Doctor Salmi, yo quiero pedirle que ocupe este sitio para comenzar nuestro trabajo. Recibamos al doctor Salmi con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Es mi primera vez en Cali y mi primera vez en su universidad, así que es realmente un gran honor. Muchas gracias, señor rector, por invitarme a participar en este trabajo muy importante para la universidad, para su futuro. Y les confieso que mirando un poquito la trayectoria muy impactante de su universidad, pensando que le iba a dar esta conferencia, me puse un poquito nervioso y decidí que necesitaba un poquito de ayuda. Entonces anoche, después de la cena, fui a caminar un poquito en el distrito Agua Blanca, donde me encontré con esta muy amable señora que se ofreció a leerme mi futuro. Y le agradecí diciendo, miren, muchas gracias, pero mi futuro ya está por atrás. Lo que me importa más es saber del futuro de la educación superior. Y tomé hartas notas y voy a compartir con ustedes lo que nos predice esta señora. En el futuro, ir a la universidad será obligatorio para todos los jóvenes de cualquier país. Y para reclutar a sus estudiantes, ya no trabajarán con el ICFES, con las pruebas saber, sino lo harán a través de las páginas Facebook, mirando no solamente las notas de los estudiantes, sino también los comentarios que han hecho a lo largo de su juventud. En el futuro, para atraer a sus estudiantes, tendrán que darle nombres un poquito más poéticos a sus universidades. Por ejemplo, podría ser la Universidad del Lindo Profesional. En los países donde no hay interés por los estudios de ciencias básicas o de ingeniería, las universidades se acercarán a los kinder para ya empezar a motivar a los pequeños niños. A sus nuevos estudiantes les tendrán que regalar a la entrada, al ingreso a la universidad, un Kindle o un iPad con todos los textos para sus estudios. Los estudiantes que necesitan apoyo financiero ya no acudirán al Licetex, sino que participarán en una subasta en línea en eBay para conseguir una beca o un crédito educativo. En el futuro, las universidades de élite no tendrán más de 10 alumnos y las universidades de masa tendrán 300.000 estudiantes a través de 150 países. En el futuro, para tomar exámenes, los estudiantes tendrán derecho a usar el Internet. Y para corregir sus exámenes, ustedes, los académicos, se apoyarán en un software usando inteligencia artificial. En el futuro, la validez de los títulos académicos será de solamente 5 años, lo que significa que los académicos tendrán que rediseñar sus currículos cada 3 años. Pero será mucho más fácil porque la duración promedio de una clase en el futuro será de solamente 10 minutos. Y la mayoría de las clases serán en línea de todas maneras. Y los cursos, un parte serán diseñados por los académicos, pero también por empresas especializadas en el diseño curricular. Ya los estudiantes del futuro no tendrán libros físicos, sino flexbooks, libros digitales, electrónicos. Y será menos costoso
ampliar las universidades o construirlas porque se tratará en el futuro de las e-bibliotecas o de los e-laboratorios, todo electrónico. Y las universidades tendrán un sistema de seguimiento de la huella electrónica de cada estudiante para detectar muy temprano a quién le va bien, a quién no está estudiando bien. Si sus egresados no encuentran un buen trabajo, dentro de 6 meses de salir de la universidad, les tendrán que reembolsar el costo de sus estudios. O a lo mejor algunos estudiantes podrán comprar un seguro al ingreso a la universidad para tener reembolso si no tienen éxito. El salario de los académicos en el futuro será determinado por las evaluaciones de los estudiantes. Mala noticia para las universidades públicas. ¿Algún representante de una universidad pública hoy? Porque en el futuro recibirán solamente el 10% de sus ingresos del gobierno. Sin embargo, serán tan exitosos en el levantamiento de los fondos que a mediados del año académico les dirán a los filántropos: muchas gracias, ya es suficiente con su plata, vuelven el próximo año con su plata. Buena noticia para el señor rector, porque en el futuro el salario del rector a salario anual será de más de $1 millón. Pero indexado con el ranking de la universidad, subiendo o bajando con el ranking. En los países donde hay muchos estudiantes que acuden a tutorías privadas, habrá un toque de queda para que no puedan estudiar más allá de las 11 de la noche. Y en los países donde el inglés no es el idioma materno, los papás les harán hacer una pequeña cirugía a sus niños para cortar la piel que une la lengua a la boca para mejorar su pronunciación en inglés. Y finalmente, si ustedes piensan que en el MBA es un buen título, olvídense, porque en el futuro se tratará más del MFA, la maestría en finas artes, porque la creatividad será mucho más importante. Ahora, algunos de ustedes pueden pensar que les estoy contando historias de ciencia ficción, ¿no es cierto? Les aseguro que cada uno de los ejemplos que acabo de mencionar es un caso real que encontré en algunos de mis viajes a través del mundo, que simbolizan, a mi juicio, la revolución que está atravesando la educación superior en el mundo. Y la pregunta hoy con ustedes es si el sistema de educación superior de Colombia o si su universidad, la Universidad Autónoma del Occidente, están listos para participar en esta revolución. Y para responder a esta pregunta con ustedes hoy, he dividido mi presentación en 3 partes. Primero, quiero hablar de la importancia del conocimiento para la innovación. Segundo, ¿cómo puede la innovación contribuir a mejorar la educación superior? Y finalmente, ¿cuáles son las implicaciones de estas tendencias mundiales para su país, Colombia? Empezando con la importancia del conocimiento y del papel de las universidades en el desarrollo de los conocimientos, quiero compartir con ustedes una lámina que prepararon unos ex colegas míos del Banco Mundial, donde compararon a 2 países, Corea del Sur y Brasil, que al inicio de los 60 estaban en el mismo nivel de desarrollo. Sin embargo, ya a final de los 90 podemos ver una brecha inmensa entre ambos países. Y para entender esta brecha, mis ex colegas se dieron cuenta que un factor muy importante en el caso de Corea había sido que se aprovecharon los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías, mucho mejor que Brasil. Y para demostrarlo vamos a hacer una prueba.
a lo mejor, ¿quién llegó hoy a este lugar manejando o se subió en un carro Kia o Hyundai? Bueno, ¿quién de ustedes en su bolsillo tiene un celular Samsung? ¿Quién de ustedes en su casa mira las noticias en un televisor LG? ¿Quién de ustedes tiene un producto brasilero de alto contenido tecnológico en su día cotidiano? O sea que sean dueños de un avión Embraer. Bueno, ¿qué ha pasado en la educación en ambos países? Aquí en esta lámina les muestro el nivel educativo de los adultos en ambos países, Corea a la izquierda, Brasil a la derecha. Rojo significa solamente nivel de educación primaria, azul secundaria, verde educación superior. Miren que en 1960 ambos países tienen el mismo nivel. La mayoría de la población no ha estudiado más que primaria. Pero si viajamos en el tiempo 2010, miren cómo se ha transformado el sistema educativo de Corea, donde ya casi la mitad de la población tiene por lo menos secundaria y el 40% de los adultos con un título de educación superior. Mientras Brasil, que se ha transformado mucho también, sin embargo todavía el 48% de la población tiene solamente primaria, 44% educación secundaria y muy pocos educación superior. Otro indicador interesante es preguntarnos qué pasa con los doctorados que egresan de las universidades en ambos países. En el caso de Brasil, el 72% se quedan en las mismas universidades. Y yo creo que no me equivoco si digo que lo mismo pasa aquí en Colombia. Mientras, en el caso de Corea, el 60% van a trabajar en las empresas, en los departamentos de desarrollo tecnológicos de las empresas. Lo que explica por qué Corea tiene muchos mejores resultados en cuanto a los patentes. Esta lámina nos muestra el número anual de patentes registradas en Estados Unidos por ambos países. Otra vez vemos que al inicio ambos países tenían el mismo nivel. Brasil 39, Corea 50, casi lo mismo. Pero miren, ya en 2011, Brasil produce anualmente 336 patentes, comparado con 14.400 por Corea. Y acuérdense que Corea tiene una población que representa el 25% de la población de Brasil. Ahora, yo mencioné el caso de Embraer, que es una gran excepción. ¿Por qué? Porque hoy en día Brasil es el líder mundial en la producción de aviones regionales. Y me pregunto, ¿será pura casualidad? ¿Buena suerte? ¿El azar? ¿O pasó algo especial? A finales de los 50, el gobierno brasilero estableció el Instituto Tecnológico de Aeronáutica en colaboración con el MIT. Y ahí se formaron los profesionales, ingenieros, científicos, técnicos, que permitieron al país desarrollar una industria de punta. Ahí hubo una visión hacia el futuro. Desgraciadamente, eso no pasó en muchos sectores de la economía brasilera. Otro ejemplo, cambiemos de regiones del mundo, vamos a Europa del Norte. En Finlandia, a 500 kilómetros al norte de la capital Helsinki, hay una pequeña ciudad que se llama Oulu, en el medio de la selva. En los 70, la principal empresa de la ciudad corta árboles para producir papel y cartón.
Pero el presidente de la empresa, inquieto por el futuro de su industria, le lanza un desafío al gobierno nacional. Si ustedes establecen una universidad tecnológica en Oulu, yo me comprometo a invertir y atraer a otros inversionistas del sector privado. Como se puede imaginar, los académicos en la capital no vieron con mucho entusiasmo la perspectiva de ir a este lugar perdido para enseñar. Pero el gobierno pensó que sí era buena idea y se estableció la Universidad de Oulu. Y hoy en día, si hacen una búsqueda en Google, van a ver que la ciudad de Oulu y la universidad comparten el mismo sitio web, porque su desarrollo ha sido tan estrechamente vinculado. ¿Y cómo se llama esta empresa cuyo presidente tuvo esta visión hacia el futuro? A lo mejor ustedes todos las conocen. Nokia, que se transformó de una institución que producía papel, cartón, cable, en un líder mundial de la electrónica en su mejor momento, contribuyendo el 20% de las exportaciones de Finlandia, financiando hasta los 2/3 de la investigación científica en el país. Pero algunos de ustedes me podrían decir, señor Salmi, este ejemplo es muy malo, porque todos sabemos que a Nokia ha tenido muchos problemas, ya no son muy exitosos, ¿no es cierto? Pero creo que aquí hay una segunda lección importante. Ser exitoso hoy, ser un líder hoy, no me garantiza que voy a seguir siendo líder mañana. Tengo que seguir siendo innovador. Si no, me pasa lo que ha pasado a Nokia o a BlackBerry. Ahora, la importancia del conocimiento para el desarrollo no es solamente para el crecimiento económico, sino también para superar los problemas de los países en desarrollo como Colombia. Por eso se habla hoy en día de las innovaciones frugales. ¿Qué significa eso? Son innovaciones sofisticadas con bajo costo, lo que permite atender a las necesidades de las poblaciones más pobres de los países. Miren, por ejemplo, esta maravilla que se llama LifeStraw, un pequeño aparato que permite purificar instantáneamente agua sucia, agua peligrosa. O miren esta rodilla artificial de $20 desarrolladas por estudiantes de Stanford University, que es tan ingeniosa que si una persona que ha perdido una pierna tiene un pantalón largo, nadie se va a enterar que se trata de una pierna artificial. También la ciencia y el desarrollo tecnológico hoy nos permiten prepararnos mejor para los desastres, con los progresos en sismología, vulcanología, climatología. No es que podemos impedir que lleguen estos desastres, pero por lo menos nos podemos preparar mejor. Pero tristemente, no siempre escuchamos a los científicos. Ustedes pueden reconocer aquí el Nevado de Ruiz, que se ve tan tranquilo. Sin embargo, en septiembre de 1985, algunos especialistas preocupados lanzan una advertencia: cuidado, esta montaña que pensamos tranquila, este vulcano no está extinguido. Pero nadie les paró bola, como dicen ustedes en Colombia. Y tristemente, en noviembre del mismo año, hay una erupción. Y en pocas horas, este río de lodo viaja 100 kilómetros hasta la ciudad de Armero y se mueren más de 20,000 personas. Y a lo mejor algunos de ustedes recuerdan los ojos suplicantes de Omaira Sánchez,
prisionera del lodo que se transforma en cemento y no pudimos hacer nada para salvarla. El último punto que quiero mencionar en cuanto a la importancia de los conocimientos es la aceleración en la creación de nuevos conocimientos. Y para ilustrarlo, aquí tengo estadísticas sobre las publicaciones científicas en nuestro planeta. El primer año donde tenemos un récord es 1726. En ese año se publicaron en todo el planeta solamente 344 artículos. Pero ya miren, en 1800, 3.000 artículos. En 1900, 60.000. En 2000, más de 1 millón. Y la última estadística que tengo, 1.500.000 nuevos artículos al año. Y les pregunto, ¿quién de nosotros puede quedarse al tanto de lo que se publica en su disciplina? Otra manera de ilustrar esta evolución muy rápida, no sé quién puede adivinar de qué se trata este aparato muy pesado que están cargando en el avión. El primer disco duro, 1956, pesa 1000 kilos y es tan poderoso que pueden almacenar hasta 128 kilobytes de información. Así que por favor, la próxima vez que usan un pequeño USB como este, 1 terabyte en un USB, se pueden ver la gran diferencia. Pero la pregunta para el mundo académico es, ¿cómo podemos mantenernos al día y cómo podemos formar a nuestros estudiantes para que queden al día? Pasando ahora a la segunda parte. ¿Cómo influye la innovación en el mundo de la educación superior? ¿Cómo lo podemos aprovechar para mejorar la enseñanza? Yo veo 3 dimensiones de impacto. Primero, las competencias y habilidades que tienen que darles a los estudiantes ya no son las de ayer. Segundo, podemos poner en marcha nuevas prácticas pedagógicas. Y tercero, se pueden apoyar estas nuevas prácticas en el uso innovador de las nuevas tecnologías. Me imagino que muchos de ustedes conocen al profesor Howard Gardner de Harvard, que en 1983 publicó un libro muy impactante, donde desarrolló este concepto de inteligencias múltiples. Tradicionalmente, en los exámenes del sistema escolar y universitario, hemos apuntado esencialmente a las habilidades lingüísticas, el manejo del idioma y a las habilidades de lógica, la matemática. Pero el ser humano tiene mucho más. Hay también todas las habilidades artísticas que tienen que ver con nuestro relacionamiento al espacio, nuestro cuerpo, nuestras habilidades musicales y gráficas. Y también la parte que tiene que ver con la inteligencia emocional, nuestro comportamiento y nuestra habilidad de relacionarnos con otros seres humanos. Entonces, el sistema de educación tiene que tomar una visión más amplia de estas inteligencias. A mí me gusta cuando viajo a un nuevo país, no solamente visitar las universidades, sino también hablar con los empleadores, los empresarios que van a reclutar a los egresados de las universidades.
Y siempre escucho la misma respuesta cuando pregunto, ¿qué piensan ustedes de la Universidad X o el Instituto Y? Usualmente en cualquier país me dicen lo mismo. Bueno, los profesionales que salen de estas instituciones sí son buenos profesionales, buenos abogados, ingenieros, médicos, contadores, pero no saben trabajar. Porque les falta lo que llamamos hoy en día las competencias genéricas, transversales, que cualquier egresado necesita. Primero, el trabajo en equipo. Si lo piensan bien, ¿qué pasa en el sistema escolar? Desde el kinder hasta el doctorado, las instituciones escolares y universitarias no se evalúan como individuos. Y luego me salgo de la universidad, voy a trabajar, ¿y qué pasa? Tengo que trabajar en equipo. Ya hoy en día nadie trabaja solo. Comunicación, la habilidad de explicar, justificar, convencer, y no solamente a gente de su misma cultura, sino también de otras culturas. No solamente a la gente en la misma sala, sino de manera virtual. El liderazgo, el emprendimiento, el razonamiento ético. Hace poco el doctor Brunner y yo estuvimos en la Universidad de Guadalajara, en México. Y allí nos hicimos la siguiente reflexión. ¿Cómo podemos pensar en un sistema educativo y universitario exitoso en un país donde pasó lo horrible que pasó? La desaparición y matanza de 43 estudiantes. Y esto lo podemos pensar también en Colombia. Podemos decir que el sistema educativo universitario es exitoso en un país donde todavía hay tanta pobreza, tanta corrupción, tanta violencia. El espíritu crítico, el análisis contextual global. La Universidad Autónoma del Occidente no puede preparar a egresados solamente para trabajar en Cali, o en el Valle del Cauca, o en Colombia, sino que hoy en día la misión es preparar a profesionales y ciudadanos globales. Y finalmente, la creatividad. Tengo un amigo que trabaja en la Universidad de Hong Kong y el año pasado hizo un estudio sobre las nuevas habilidades y hizo un viaje a Seúl, Corea, para entrevistarse con el presidente de Samsung Celulares, y haciéndole la misma pregunta. ¿Qué tipo de ingenieros o técnicos está buscando usted? ¿Cuán fácil o difícil es? Y a la sorpresa de mi colega, el presidente de Samsung Celulares le dijo, mire, mi gran desafío hoy en día no es encontrar a buenos ingenieros o técnicos, sino a profesionales que sepan de diseño, que sean creativos. Porque si lo pensamos bien, hoy en día, los productos de alto contenido tecnológico que usamos en el diario ya no se distinguen tanto por las diferencias de especificidades técnicas, sino también por su apariencia, por su diseño. Y por eso, hoy en día podemos comprar un celular Prada o un Giorgio Armani Samsung. Si viajan a Shanghái, van a ver que la última moda es este lindo Aura tan distinguido y elegante. Y miren esta señora con su cartera adecuada. Ups, no es una cartera, sino el laptop.
Y tranquilícense a los hombres en la sala, que para nosotros también. Aquí está el laptop Ferrari. Ah, ¿no le gusta Ferrari? ¿Qué tal Lamborghini? ¿Mejor? Y por favor, la próxima vez que compran un helicóptero, asegúrense de pedir la versión Versace. Cuando trabajaba en el Banco Mundial, nos daban estos laptops un poquito aburridos y feos, ¿no? Ahora, esta marca también, cuyo nombre no voy a mencionar porque no estoy aquí para hacer publicidad, contrataron a artistas para hacer el diseño un poquito más atractivo, para competir mejor con otra empresa cuyo nombre tampoco voy a mencionar. Bueno, como se ha muerto Steve Jobs, sí le tenemos que darle un homenaje. Él dijo un día algo que me impactó mucho. Él dijo, no se trata solamente de la tecnología, sino del casamiento entre la tecnología y las bellas artes. Esta fusión nos permite desarrollar los productos que hacen cantar nuestro corazón. Ahora, ¿qué significa preparar a los estudiantes para la creatividad? Significa que en el currículo, en la enseñanza, aprenden a inventar cosas nuevas, aprenden a experimentar, a pensar afuera de los esquemas tradicionales. Yo no sabía que era permitido en mi universidad. Aprender a tomar riesgos, a romper las reglas, a cometer errores como parte del aprendizaje. Aprender a caerse y levantarse y disfrutarlo. Ahora estoy seguro que así es la enseñanza en su universidad. Pero créanme, he visitado tantas universidades a través del mundo donde todavía el profesor sabe todo, no se le puede contradecir. Y uno tiene que aprender lo que nos dicta el profesor. Ahora, si es cierto que los conocimientos cambian de manera tan rápida, es importante también cambiar el esquema. En mi generación, uno se graduaba de la universidad y ya era profesional para toda la vida. Pero hoy en día, con todos estos cambios, con todos estos nuevos conocimientos, hay que pensar diferentemente. Hay que preparar a los estudiantes para una educación a lo largo de su vida. Les pregunto, ¿quiénes de ustedes iría donde un médico que se graduó hace 35 años y nunca más ha vuelto a aprender algo nuevo? Así que hay que empezar muy joven y seguir durante toda nuestra vida. Aquí les presento a un joven doctorado de 93 años en Australia. Y para que no me acusen de discriminación de género, la educación para toda la vida es para todos y para todas. Miren a esta anciana peruana de 103 años que acaba de aprender a leer y escribir, porque quiere mandar cartas a sus nietos. Ahora, si vamos a trabajar en este esquema de educación para toda la vida, ya no podemos seguir acumulando conocimientos. No solamente hay que aprender a aprender, sino también aprender a desaprender, deshacerse de los conocimientos y las habilidades que ya nos sirven. ¿Quién de ustedes se acuerda usar la regla de cálculo en física? Si preguntamos a los jóvenes hoy día, no tienen ni idea de qué se trata. Es un objeto de museo. Sin embargo, en algún momento tuvimos que aprender cómo usar este instrumento sofisticado en su época.
A mí me impactó mucho cuando mi hijo menor tenía como 12 años. Él era muy perezoso en sus estudios y a la hora de hacer sus tareas yo lo veo jugando en internet. Entonces le pregunto, ¿qué estás haciendo? Tienes que hacer tu tarea. Pero papá, sí estoy haciendo mi tarea. ¿Y qué estás haciendo? Inglés, traducción. ¿Y dónde está tu diccionario? Porque para mí un diccionario es un libro muy pesado. Y me dice, en el internet. Edwin Land inventó el Polaroid. Y él dijo algo que me parece muy juicioso. Dijo, no es que necesitamos nuevas ideas, sino que necesitamos dejar de tener viejas ideas. Hay que botar, deshacerse de lo que ya no sirve. Y para ilustrar este cambio del paradigma pedagógico, les voy a contar una anécdota de la vida del profesor Einstein, que como saben, solía viajar mucho, dando conferencias. Y una noche sentado atrás en la limusina con el conductor, hizo un gran suspiro. El conductor mira en el espejo y le pregunta, ¿qué le pasa, profesor? Es que estoy muy cansado de dar estas conferencias. Pero, profesor, para usted es tan fácil. ¿Cómo eso es tan fácil? Bueno, es que usted siempre da la misma charla. Einstein dice, bueno, sí es cierto, pero se trata de una teoría muy sofisticada. El conductor dice, sí, pero siempre usted contando las mismas vainas. Bueno, sí, pero no cualquier persona podría explicar la teoría de la relatividad. El conductor dice, profesor, con todo el respeto, yo le escuché tantas veces que creo que lo podría hacer. Así, bueno, te desafío. Entonces llega a la universidad, Einstein se sienta al fondo, el conductor viene y ¿saben qué? Debe haber tenido una buena memoria porque empieza a explicar la teoría de la relatividad con mucha claridad. Al final de la conferencia, gran aplauso en el público, como se puede imaginar a Einstein en el fondo enojado. El moderador viene y dice, bueno, profesor, ¿le podemos hacer unas preguntas? Ahí Einstein en el fondo dice, ¿y ahora qué vas a hacer, mi amigo? Pero el conductor dice, bueno, sí, por favor, adelante. ¿Y saben qué? Es que la gente siempre hace las mismas preguntas. Entonces, el conductor responde con mucha facilidad. Einstein cada minuto más enojado. Bueno, finalmente el moderador dice, bueno, la última pregunta. Y ahí se levanta un señor en el medio, un poquito agresivo, y dice, profesor Einstein, muy interesante su conferencia, pero hasta ahora usted nos ha hablado solamente de su trabajo pasado. ¿Nos podría, por favor, compartir cuál es el próximo paso en su investigación científica? Allí, por primera vez, Einstein reencuentra la sonrisa, pero el conductor no para, mira al señor a los ojos y dice, señor, no quiero ser insolente con usted, pero le tengo que decir que en mi larga carrera de profesor he escuchado muchas preguntas estúpidas y la suya es tan tonta que le voy a pedir a mi conductor en el fondo que respondiera. Ahora, si piensan que se trata de una verdadera foto, definitivamente ustedes creen en historias de ciencia ficción. Hoy en día, el aprendizaje puede tomar nuevas formas. Primero, la información la podemos acceder de múltiples formas. Ya no se trata que el profesor es el único que tiene la información en su cerebro o que la información esté solamente en los textos. La información está en el internet, en forma de imágenes, de películas, de múltiples maneras se puede acceder. El aprendizaje tiene hoy en día que ser activo e interactivo, no pasivo. Quedarnos así escuchando, no, eso ya no sirve.
Y lo lindo es que hoy en día ya no existe la distancia entre el que sabe y los que aprenden. Ni la distancia física, ni la distancia temporal. Este es un aviso de la Universidad de Maryland que tiene 150,000 estudiantes en línea. Nos dicen que si tienen buen acceso al Internet, puede estudiar donde quiera y cuando quiera. Ya hemos superado la distancia. No sé si algunos de ustedes conocen el sitio que se llama Second Life. Es un mundo virtual. Y aquí está el aula de una de las mejores escuelas de negocio del mundo que se llama INSEAD. El aula virtual de INSEAD. INSEAD tiene 2 campuses, uno en Francia, en Fontainebleau, otro en Singapur. Los estudiantes en ambos campuses pueden ingresar al mismo tiempo en el aula virtual y a pesar de la distancia y de la diferencia de horario, pueden interactuar. Y aquí ya no se trata de virtual, sino de real. En el TEAL, en el MIT, es el Technology Enhanced Active Learning, una clase de física donde el profesor ya no enseña, sino que los estudiantes aprenden por sí mismos. Y en la noche anterior a venir a una sesión, tienen que ingresar a Internet para tomar participar en una prueba para demostrar que sí han aprendido, han estudiado los textos por sí mismos. Y cuando llegan a la sesión, trabajan en grupo, en equipos, para resolver problemas a través de los cuales el profesor puede averiguar si han entendido bien. Y el profesor ahí es como un guía, un facilitador, responde a las preguntas. Ahora, una cosa interesante pasó después de la primera vuelta de esta iniciativa. El profesor vio buenos resultados, pero quedó un poquito insatisfecho. Y se le ocurrió hacer lo siguiente. Mandó un correo a los egresados del curso y les preguntó quién de sus compañeros les ayudó durante este programa. Porque como lo saben, siempre en una clase hay 1, 2 o 3 alumnos que entienden mejor que los demás y que ayudan a sus compañeros. Y reclutó a estos como tutores. Porque hoy en día sabemos que el estudiante puede aprender no solamente de su profesor, no solamente por sí mismo, pero también de sus pares. Bueno, incluso Colombia, con la experiencia de escuela nueva, tiene este concepto de aprender de los pares, que es muy importante. Yo había hablado de enseñanza activa. ¿Les parece muy activo esta? Es una foto de Corea, pero les voy a mostrar algo mucho más activo. Una clase donde el maestro, ¿quién es? Un robot. La clase de inglés. El robot enseña. ¿Y qué le parece la cara de los estudiantes? ¿Aburridos? ¿Felices? Entonces se les preguntó, ¿cómo puede ser que ustedes disfruten más al robot que al maestro humano? 2 razones. Primero, el robot nunca se burla de nosotros. Segundo, nunca nos grita. A propósito, el ejemplo que les di al inicio de los padres que hacen la cirugía a los papás, eso pasa en Corea, porque están tan obsesionados con el dominio del inglés y hablar bien en inglés, porque saben que es tan importante hoy en día que hacen esta cirugía, aunque no hay ninguna evidencia científica que hace una diferencia. Y también lo del toque de queda, eso pasa en Seoul, porque también los pobres niños estudian todo el día en el colegio y después van 3-4 horas adicionales de tutoría. Otro robot, un robot médico, se llama Marta, viene de Noruega. Yo tomé esta foto en la Universidad de Arizona. Marta habla y siente. Entonces, los estudiantes de enfermería y de medicina pueden practicar, por ejemplo, una inyección. Y si lo hacen bien, el robot les va a decir con una voz muy suave lo bueno que hace. Pero si le hace mal y si le duele, le va a decir con palabras que no me atrevo a repetir con ustedes hoy lo que piensa de sus malas habilidades.
hoy en día hay un nuevo modelo educativo. Antes se trataba de la transferencia de conocimientos. Hoy, la construcción del conocimiento. Antes había que seguir las instrucciones del profesor. Hoy el estudiante tiene que seguir su pasión, porque la motivación es el factor más determinante del éxito en la educación. Antes uno aprendía en el aula. Hoy uno puede aprender 24 horas al día, 7 días a la semana. Antes uno aprendía solo, hoy uno aprende en equipos. Y eso tiene implicaciones para la configuración de las instituciones de educación superior. No creo equivocarme si digo que esta es la forma de la Universidad Autónoma del Occidente hoy en día, ¿no es cierto? Donde la mayoría de los estudiantes son egresados de la educación media y unos pocos posgrados. Yo creo que la universidad del futuro tendrá que una forma de estrella, donde los estudiantes tradicionales de pregrado serán una minoría, hasta los estudiantes de pregrado. Habrá que apuntar mucho más a la educación continua, o hasta los estudios que llamo yo de cambio de profesión, porque los jóvenes que van a salir de la universidad hoy o mañana no van a tener solamente una profesión, sino, como se estima en el Reino Unido, hasta 10. Yo no estoy hablando de la misma profesión en 10 empresas diferentes, no. Vamos a tener que cambiar de profesión y atender a estas necesidades. Y también, sin olvidarnos de las habilidades para la ciudadanía y la vida. Y también saber que la universidad de mañana no será solamente una universidad presencial, sino también en línea o de forma híbrida. Ahora, ¿qué significa todo eso para su país? Yo creo que estos cambios se pueden representar o oportunidades, o desafíos, o amenazas, como lo muestran las señales en la calle de París. Uno no sabe si puede doblar o no a la derecha. Y voy a hablar de 3 desafíos principales. Primero, la calidad y la pertinencia. Segundo, la equidad. Y tercero, la gobernabilidad y la flexibilidad. Pero si me permiten, como tengo una audiencia captiva hoy, voy a tomarles 1 minuto de su tiempo para un anuncio publicitario. Resulta que cuando salí de Estados Unidos hace 3 años, yo tenía una casa, pero con la crisis financiera no he podido venderla y me dicen que ustedes son bien pagados aquí en la universidad, así que a ver si a alguien le podría interesar una fabulosa residencia en venta, vista al mar, tranquilidad absoluta, escaleras clásicas bellísimas, mucha luz, $100,000, regalado. ¿Qué le interesa? ¿Necesitan un poquito más de información? ¿Sí? ¿Una foto? Aquí. ¿Qué le parece? ¿Por qué se ríen? ¿Me van a tratar de mentiroso? Tiene vista al mar, tranquilidad absoluta, hay escaleras muy lindas adentro, mucha luz, no hay vecinos. Pero sí, les estaban engañando un poquito, ¿no? Igual está, ¿no? ¿Sería mejor esta? Bueno, con esto quiero ilustrar el tema de la calidad. Hoy en día, con el crecimiento de las instituciones de educación superior, especialmente las privadas, no todas son buenas como la suya. Y como hemos podido leer en la prensa, tanto en Colombia como en Chile, lo estábamos hablando con el doctor Brunner, hay instituciones de muy mala calidad que engañan a los estudiantes. Entonces, este tema de la calidad y relevancia es muy importante. Y aquí no se trata solamente del contenido de los programas, es decir, las competencias profesionales, sino también de las competencias soft, de las competencias genéricas que mencioné al inicio de mi presentación.
Y un tema que no siempre se trata, pero me parece importante, es que hay que pensar en el valor agregado de la enseñanza. Bueno, muchos dicen que en Colombia que una de las mejores instituciones es los Andes, y yo creo que sí es cierto. Pero uno se puede preguntar, ¿qué tan mérito tiene una universidad de élite como los Andes o Harvard, que son las universidades con más recursos del país, más selectivas, con los mejores profesores, comparado con otras instituciones que a lo mejor reciben estudiantes menos preparados, de grupos socioeconómicos menos ricos, con un capital cultural menor, y que sí hacen un esfuerzo para darle más valor? Entonces, es muy importante pensar en la contribución de las instituciones de educación superior en estos términos de valor agregado. Puede ser que una institución sea la mejor del país, con el ranking más alto, pero también recibe los mejores estudiantes. Y otra no tiene tan buen ranking, pero recibe estudiantes mucho más débiles y les da mucho más. Y finalmente, el tema de la educación en línea. Si es cierto que el e-learning va a tener un papel tan importante, e-learning no es solamente la misma clase, la misma manera de evaluar en línea. No, es otro concepto de aprendizaje por sí mismo o con los pares. Entonces hay que repensar el diseño curricular, la pedagogía y la manera de evaluar la enseñanza virtual. Segundo tema, el tema de la equidad. Nosotros los seres humanos son todos diferentes, de altura, de color, de cara, y eso es lo que hace la riqueza de la humanidad. Ser diferente al otro no es malo en sí mismo. Lo que sí es malo es cuando el sistema educativo nos trata diferente en base a criterios que no tienen nada que ver con los criterios académicos. Cuando miremos las estadísticas de cobertura en Colombia, podemos ver un progreso muy rápido y muy significativo. Entre 2001 y 2010, por ejemplo, la tasa de matrícula subió del 17% al 23%. Pero si miremos por quintil de ingresos, vemos que los más ricos se han beneficiado más que los más pobres. Entonces, ampliar la cobertura no es suficiente para resolver el problema de equidad. Es un problema mucho más complejo. Primero, el tema de la equidad a nivel de educación superior es resultado de lo que sucede o no sucede en la educación primaria y educación media secundaria. Ya en Colombia, por ejemplo, hay una deserción muy grande. Segundo, a la hora de ingresar a la educación superior, hay barreras financieras para los estudiantes más pobres. Y tercero, hay también factores muy importantes, barreras que no son financieras, pero que sí tienen un papel importante. La información, la motivación y la preparación académica. Es obvio que los egresados de un colegio privado de élite tienen mejores chances que los que van a una escuela rural pública. Y voy a dar dos ejemplos para ilustrar. Se hizo un estudio en Estados Unidos comparando a niños en familias de la clase media y familias de clase pobre. Miren que eso tiene un impacto en el desarrollo físico del individuo. Estas fotos son fotos reales del cerebro de dos niños de 3 años. A la izquierda, el niño que ha crecido en una familia rica. A la derecha, el niño que ha crecido en una familia pobre.
Y la diferencia no es solamente de mala comida o de maltrato físico, sino también de falta de estímulo intelectual. Se estima que el niño de 3 años de la familia rica ha escuchado 30 millones de palabras más que el niño en la familia pobre. Otro ejemplo sobre la motivación que nos viene de la India, una sociedad muy jerárquica con este tema de las castas. Esta experiencia es muy impactante. Lo que pasó es que con niños de la primaria, de 2 grupos de castas, los brahmines, la casta más alta, y los intocables, la casta más baja. Hicieron un experimento muy simple con una prueba muy fácil de un rompecabezas, y cuando entraron los niños los acogieron de la siguiente manera. Muy buenos días todos ustedes, niños lindos, muy inteligentes, siéntense, aquí está un ejercicio muy fácil, por favor tomen el ejercicio. Y aquí a la izquierda vemos los resultados y no hay diferencia entre los niños de los 2 grupos, lo que hay que esperar, porque todos nacimos con las mismas habilidades. Después repitieron el ejercicio con un pequeño cambio. Cuando entraron, la maestra los acogió de la siguiente manera. Muy buenos días ustedes, los hijos brahmines, por favor, vénganse, siéntanse al inicio. Ustedes, los hijos de intocables, ahí al fondo. Tomaron el mismo examen. Miren la diferencia, estadísticamente significativa. El simple hecho de recordarles a esos niños su estatuto bajo en la sociedad, ya se les acabó la autoestima. Y piensen en características de la sociedad colombiana que pueden tener el mismo papel. Finalmente quiero hablar de gobernanza. Yo veo que un gran problema, y me imagino que el profesor Brunner va a hablar de eso, del contexto de América Latina, es que muchas veces las universidades pueden ser complacentes, pensando que son mejores en la realidad, mejores que lo que está en la realidad. Como este gato que se mira en el espejo, que tiene una imagen un poquito distorsionada de su fuerza. A veces pensamos, estamos satisfechos con los resultados y nos ponemos complacentes. Como pasó con esta gran escuela de negocios de Estados Unidos, cuyo nombre no voy a mencionar porque a lo mejor hay algunos egresados, como era el número 1 en Estados Unidos, por unos años se pusieron un poquito perezosos sin hacer ninguna transformación. Resultado que en el ranking pasaron de 1 a 2 a 3 hasta llegar al puesto 7. Allí hubo una crisis y para salirse, para empezar el debate, usaron esta lámina del último congreso de los dinosaurios, donde el presidente dice, la situación es muy grave, señores. El clima mundial está cambiando, estos malditos mamíferos están tomando el liderazgo y nosotros tenemos un cerebro del tamaño de una abeja. Ahora, yo sé que no se trata, no vemos eso en Colombia, pero créanme, hay muchas universidades que he visitado que siguen siendo muy conservadoras, muy tradicionales, que no quieren cambiar, ignorando que el mundo en el entorno ha cambiado mucho. Y todos sabemos lo que pasó con los dinosaurios. La gobernanza es muy importante porque las universidades tienen que ser ágiles, tienen que tener la capacidad de transformarse, de cambiar. Y para eso, la flexibilidad viene de 3 factores. Primero, tener mecanismos de retroalimentación y planeación estratégica para orientar el cambio, lo que están haciendo ustedes con este ejercicio, con el Plan 2030. Segundo, vínculos estrechos con el mundo productivo. Y tercero, quizás lo más importante, la capacidad de adaptarse, de reaccionar muy rápidamente. Los universitarios son grandes cerebros, son muy buenos para identificar problemas. Y típicamente, ¿qué pasa? La universidad identifica un problema. Bueno, vamos a armar una comisión, un grupo de trabajo. Y vamos a perder 6 meses
discutiendo quién son los miembros de esa comisión, quién va a encabezar, quién va a ser el secretario, etc. Y a los 2 años, con gran alivio, vamos a decir, casi íbamos a tomar una decisión. Bueno, en conclusión, les quiero presentar esta montaña muy tranquila, que nos da paz, ¿no es cierto? Pero si se acercan, van a escuchar unos ruidos que nos anuncian una avalancha. Yo creo que hoy en día el mundo de educación superior se está enfrentando a una avalancha. El futuro está cambiando. Y voy a compartir con ustedes 3 citas sobre el futuro que me parecen importantes. La primera viene del escritor de ciencia ficción británico William Gibson, que nos dice, ojo, el futuro ya está acá. Sin embargo, está distribuido de manera desigual. La otra viene del filósofo francés Paul Valéry, un poquito nostálgica, que nos dice, el problema con el futuro es que ya no es hoy como era antes. Pero la que me gusta más es la de Alan Kay, que nos dice, no se preocupan de lo que dicen los demás del futuro. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Alan Kay inventó el sistema de Macintosh. Pero no nos podemos olvidar del pasado. Les quiero compartir otra historia verdadera. Hace 200 años, en la pequeña ciudad de Cambridge, Massachusetts, un profesor de matemática de secundaria visita una nueva escuela. Y lo que ve ahí lo impacta tanto que escribe una carta a su esposa. Yo la leí en un libro de educación. Decía, querida, no te vas a imaginar lo que vi. Entré en este aula y vi algo que nunca antes había visto. Una pizarra, una tiza y una tela. Y me pregunté, ¿para qué es esto? Bueno, hoy todos sabemos que la pizarra ha sido la principal plataforma pedagógica en los siguientes 200 años. Y la pregunta es que hoy el computador y el Internet nos van a ocasionar una revolución tan grande como la pizarra, cambiando realmente las dimensiones del juego. Pero por eso hay que usar estos nuevos instrumentos de manera innovadora. No podemos repetir el error de los que inventaron el primer tren con la primera locomotora a vapor. ¿Qué hicieron? Pusieron en las redes los coches de caballo. No, eso no es innovación. Hay que diseñar un nuevo concepto. Yo no puedo decir que el solo hecho de tener a todos mis estudiantes con un laptop tomando notas de lo que está dictando es una revolución pedagógica. No. Hoy en día, el aprendizaje no puede seguir siendo, como se dice acá, un deporte de espectadores. Tiene que ser interactivo, colaborativo y experiencial. Y por eso tenemos que superar la brecha digital. Aquí les muestro un autobús escolar en Corea, donde ya camino a la escuela los estudiantes están navegando, preparándose. Los pueden comparar con el bus escolar en la India. Pero tristemente yo les puedo decir, ahora que conozco bien su país, hay escuelas rurales a 40 kilómetros de Bogotá que no tienen ni computador ni acceso al Internet. Y finalmente, para ilustrar todo el impacto de estos cambios, voy a compartir una anécdota de mi país, Marruecos, en África del Norte, para ilustrar el impacto de la sociedad del conocimiento y cómo la competencia ha crecido. En mi país tenemos un animal muy gracioso que se llama la gacela, pero tiene una vida horrible porque todas las mañanas la gacela se despierta pensando, hoy otra vez, me toca correr más rápidamente que el más rápido león si no quiero ser devorada viva. Ahora,
Les pregunto, ¿ustedes piensan que el león tiene una vida mejor? No estoy seguro, porque todas las mañanas el león se levanta pensando, hoy otra vez, me toca correr más rápidamente que las más lentas gacelas si no quiero morirme de hambre. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No hay diferencia entre gacela y león. Tienen que correr. No hay diferencia entre pequeña universidad y grande universidad. Entre universidad pobre y universidad rica. No se pueden permitir el lujo de quedarse parados. Porque los demás, los coreanos, los chinos, los chilenos, no van a estar esperando que los colombianos se despierten. Y a lo mejor algunos decían, pero profesor, esto es un mundo horrible que nos está describiendo. Y es cierto, la ley del más fuerte, la ley del más paciente. Vivimos, que nos guste o no nos guste, en un mundo que puede ser cruel. Pero este es el mundo que tenemos, no hay otro mundo. Y lo lindo de la educación superior es que ustedes tienen una tradición de colaboración, de cooperación, y eso les puede permitir competir mejor. Así que si le puedo dejar con un solo mensaje hoy, es el siguiente: no permitan que los demás definan su futuro. Ustedes mismos tienen que definir su propio camino en la vida, siempre recordando las sabias palabras del filósofo romano Séneca, que nos dijo hace más de 2000 años que no hay viento favorable para los que no saben a dónde quieren ir. Mil gracias, doctor Salmi, por esa extraordinaria presentación y motivante presentación. Tenemos unos minutos para preguntas. Se han recogido preguntas escritas y comenzamos, ¿le parece? Okay. En términos de innovación en educación, ¿cuál ha sido la apuesta de Corea del Sur para el éxito tecnológico que ha tenido? Sí, sí. En 1945, Corea del Sur se independiza de Japón. La tasa de matrícula a educación superior es de 2%. No sé si algunos de ustedes han viajado a Corea del Sur. Es un país muy pobre. El 70% de la superficie del país son montañas, donde no se puede hacer nada. Entonces ellos apostaron a la educación, empezando con la educación básica, luego la secundaria y ampliando la educación superior. Hoy en día tienen una de las tasas más altas del mundo en educación superior. Pero eso dentro del marco de una visión para el desarrollo económico del país muy fuerte. La segunda ciudad de Corea se llama Pohang. Allí existe una industria del acero. Y yo visité esta empresa, que es una empresa mundial, y tienen un museo. Y allí tienen la carta original de respuesta del Banco Mundial cuando ellos pidieron un préstamo para desarrollar, iniciar la industria del acero. Mis ex colegas en su sabiduría dijeron, no, es que Corea no necesita invertir en el acero. Corea no les hizo caso al Banco Mundial, con razón, y consiguieron apoyo financiero y técnico de Japón y de Alemania.
se pusieron líderes en la producción de acero. A raíz de esto, pudieron desarrollar la industria, ¿cómo se llama en español? Astillera, la construcción de botes. Sí. Una empresa que se llama Hyundai. Después se pusieron en los camiones. Después se pusieron en los carros, etcétera, etcétera. Una visión muy fuerte del Estado para el desarrollo del país y aprendiendo todo el tiempo, empezando con productos de mala calidad, copiados, imitados, y poco a poco yendo. Y hoy en día, piénsenlo, ¿quién es el líder en celulares, por ejemplo? Ya no es Apple, sino Samsung. ¿Cómo evitar la mercantilización de la educación? ¿Qué significa mercantilización de la educación? Profit education. Sí. Primer aspecto es el financiamiento. Yo estoy seguro que a nosotros todos nos hubiera encantado nacer en Suiza, o en Suecia, o en Noruega, donde el Estado tiene muchos recursos y puede regalar la educación gratuita a todos. Pero por suerte o mala suerte, no sé, ustedes nacieron colombianos, el doctor Bruno chileno, yo marroquí, y nuestros países no tienen los mismos recursos. Y ahí por eso se han desarrollado esquemas de costos compartidos, donde el Estado contribuye, las familias contribuyen. Y si eso se llama mercantilización, es cierto, pero no lo podemos evitar. Lo importante es que la contraparte de nuestros pagos como familias sea una educación de buena calidad, una educación pertinente. ¿Cuál es la mayor expectativa de los planificadores de la educación que pueda jalonar el desarrollo de la universidad colombiana? Cuando comparo la educación superior en los países asiáticos y en los países de América Latina, una gran diferencia que veo, y el tema ya lo mencioné en el caso de Corea, es los países asiáticos apuestan a la educación como un pilar de su desarrollo económico y social, muy fuerte. Y yo no veo esta misma visión en los planes, en los discursos de los líderes políticos de los países de América Latina, con pocas excepciones. Entonces, primero hay que desarrollar una visión global para el país y dentro de esa visión ver cómo la educación en general y la educación superior en particular, qué papel pueden tener y después darles los recursos. Porque y como lo van a ver en la conferencia del doctor Brunner, los recursos para educación en América Latina no llegan al mismo nivel que los recursos en los países nórdicos o en los países asiáticos. Gracias. Y ahora dos preguntas del área ambiental. La primera, usted no lo mencionó, ¿de dónde vienen los insumos con los cuales se elabora toda esta tecnología? Y después, ¿a dónde van todos esos desechos tecnológicos? ¿Cuál es la preparación para el futuro ambiental del planeta? Bueno, no soy especialista del medio ambiente, pero me parece que ahí hay un peligro, porque estamos ensuciando y contaminando nuestro planeta, pero también una oportunidad. No recuerdo qué universidad en Colombia, yo creo que era en Medellín, donde los estudiantes crearon una pequeña empresa para el uso de por ejemplo, de las baterías que se botan, de la recuperación de los computadores.
es que vivimos como si no hubiera futuro, no hubiera mañana, y hay que cambiar esto. Es nuestra responsabilidad frente a nuestros hijos y nietos y las próximas generaciones, y hay que ver cuáles son las oportunidades de recuperación y de reuso de todos estos productos desechables. Y la pregunta final, siendo el problema agrario el eje central de las negociaciones de paz, ¿qué recomendaría usted a las universidades colombianas para ayudar a la construcción de una cultura agraria que aproveche la vocación agrícola de un país tropical? Yo creo que aquí hay una inmensa oportunidad para las universidades. Recuerdan, en mi primera parte hablé también de las innovaciones sociales. La Universidad La Salle tiene una iniciativa que se llama Utopia, que apunta al desarrollo agrícola y al mismo tiempo a ofrecer oportunidades de reinserción a los desmilitarizados y a los refugiados. Colombia tiene la proporción más alta de refugiados internos desplazados del país, y esperando todos que los acuerdos de paz sean exitosos, hay una labor inmensa, y creo que las universidades tienen, no es que pueden, sino que deben tomar un liderazgo en desarrollar una cultura de resolución pacífica de los conflictos dentro de las mismas universidades y desarrollar programas que apuntan a todos los programas sociales de empleo, de reinserción, de vivienda, etcétera, de infraestructura, para que van a surgir después de la paz. La paz es solamente el primer paso en un proceso muy largo de reconstrucción de la sociedad y la economía colombiana. Mil gracias, doctor Salmi. De nuevo, vamos ahora a un receso de unos 20 minutos para continuar con nuestra sesión, segunda parte. Mil gracias, doctor Salmi.